Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les traigo, ya hace mucho tiempo que no lo hacía, una mini biografía. En este caso de un santo que en particular creo que nunca me llegará a la novena, pero quiero dejar inmortalizada la mini biografía del mismo. Y hablamos de un santo que se llama San Roberto Bellarmino. Hablemos un poco de la historia de este santo, que cuando lo leí para corroborar algunos datos que estaba reuniendo con respecto a su vida, me llamó poderosamente la atención su historia. Dice, San Roberto Bellarmino nació el 4 de octubre de 1542 en Montepulciano, en el seno de una familia noble venida a menos, o sea que iban en decadencia, tenían problemas económicos, lo que marcó desde temprano su carácter sobrio y disciplinado. Ingresó en la Compañía de Jesús siendo joven, o sea que se hizo jesuita de la Compañía de Jesús, en la orden que funda San Ignacio de Loyola, destacando rápidamente por su inteligencia excepcional y su profunda vida espiritual. Fue enviado a estudiar y luego a enseñar en importantes centros como Lobania y el Colegio Romano, donde su claridad doctrinal lo convirtió en uno de los teólogos más influyentes de su tiempo. En plena crisis de la Reforma Protestante, dedicó su vida a defender con caridad y firmeza la fe católica, especialmente a través de sus obras teológicas que explicaban y sistematizaban las enseñanzas del Concilio de Trento. O sea, que él vivió esa parte del Concilio de Trento, pero él en este caso actuando desde la posición de estas personas que se dedican a profundizar en lo que se habló en dicho concilio. Su fidelidad y sabiduría le valieron ser nombrado cardenal, desde donde continuó sirviendo a la iglesia con humildad pastoral. Vivió también momentos delicados como su relación con Galileo Galilei, personaje interesante de las matemáticas, ¿no? En los que buscó siempre el equilibrio entre la verdad científica y la fe. Volvemos al punto de la fe y la razón. El equilibrio entre la ciencia humana, o sea, la razón, y la fe, lo que siempre se ha creído, la teología como tal. Murió santamente el 17 de septiembre de 1621 en Roma, dejando un legado inmenso de doctrina y santidad. Fue canonizado en el año de 1930 y declarado doctor de la Iglesia en el año de 1931. O sea que este santo es doctor de la Iglesia a la par de un Santo Tomás de Aquino y de un San Agustín, o sea, de dos grandes colosos. Por poner un ejemplo, hay más doctores de la Iglesia, pero él está en ese, para que se entienda, esos son los más populares. Ya le dije, por el Papa Pío XI, reconocimiento que confirma la profundidad y vigencia de sus enseñanzas. En este caso, el título de doctor de la Iglesia. Dentro de su espiritualidad, San Roberto Bellarmino vivió una espiritualidad profunda. Era cristocéntrica, centrada en la verdad de Cristo como único Salvador. Cito acá Juan, el Evangelio de Juan. Búscalo acá, tengo la Biblia en otro lado. Vamos a verlo aquí. Vamos a citar el Evangelio de Juan, en este caso, capítulo 14. Vamos a buscarlo aquí. Juan, capítulo 14, versículo 6. El texto dice lo siguiente: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le respondió Jesús: Nadie va al Padre sino a través de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y este era lo que creía este santo, San Roberto Bellarmino. Una vida centrada en Cristo como único Salvador, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Continuamos. La parte eclesial de este santo habla de que defendió la autoridad de la Iglesia como custodio de la verdad. Acá vamos a citar 3 numerales cortos y breves del Catecismo de la Iglesia Católica. En este caso son numerales que están al principio del Catecismo.
Hablamos del numeral del 85, iba a decir 855. El numeral del 85 al 87. Aquí dice el magisterio de la iglesia como un subtítulo. Numeral 85. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejerce en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Esto es importante, es clave. Numeral 86. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Tema que ya hemos tocado aquí en el canal de YouTube cuando hablamos del trípode de tradición, magisterio y Sagrada Escritura. Que hay unos videos short que tenemos aquí en el canal. Hablamos de eso, que el magisterio está al servicio de la palabra y de la tradición oral. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Recordemos que el depósito de la fe, las dos formas en que podemos llegar al depósito de la fe es por la transmisión oral, que es la tradición con T mayúscula, y lo que es la tradición escrita, por decirlo así, o lo que está en la Sagrada Escritura o Biblia. Para finalizar esta partecita acá, pasamos al numeral 87. El numeral 87 dice lo siguiente: los fieles, recordando las palabras de Cristo y a sus apóstoles, en este caso, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, Lucas capítulo 10, versículo 16, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. En este caso, hablamos de los pastores como los obispos, los sacerdotes o los diáconos, los que pertenecen al sacramento del orden sagrado. En la parte intelectual de este santo, hablamos regresando a la mini biografía de San Roberto Bellarmino, que ese apellido me cuesta un poco. Dice: intelectual y pastoral, unió la teología con la vida espiritual, mostrando que la verdad debe vivirse. Volvemos a lo que dice Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por las obras. Su lema implícito fue, en este caso, escuchen el lema de este santo: servir a Dios con la inteligencia iluminada por la fe. Su lema implícito fue servir a Dios con la inteligencia iluminada por la fe. No es que la inteligencia está sometida a la fe, sino que está iluminada por la fe. ¿Ok? Marco bíblico con respecto a este santo: su vida y doctrina se iluminan con textos como los que vamos a compartir ahorita. Vamos primero a compartir la segunda carta a Tito, segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo del 2 al 3. Prestemos atención. Dice lo siguiente: predica la palabra, insiste con ocasión y sin ella, reprende, reprocha y exhorta siempre con paciencia y doctrina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay otra traducción que dice: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Pero si leemos todo el texto, como le acabo de compartir en el versículo 2 y 3 del capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, se nos hace una invitación clara. Esa invitación clara es a predicar a tiempo y a destiempo. Como dice acá, la traducción que estoy utilizando ahorita es la Biblia de Navarra. Dice en el versículo 2: predica la palabra, insiste con ocasión o sin ella. O sea, con ocasión para hacerlo y sin la ocasión de ella. Insiste. Aquí hay un detalle clave. Al final dice el texto: reprende, reprocha y exhorta siempre con paciencia
y doctrina. Puedes hacerlo, pero desde la caridad. En resumen es eso lo que nos trae este texto. Pasemos al otro de Mateo, el otro texto que habla sobre su vida y doctrina, que iluminan eso, ¿no? La vida y la doctrina de este santo doctor de la iglesia, en este caso de San Roberto Bellarmino. Citamos Mateo capítulo 28, versículo 20. Avanzamos un evangelio. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 20. Y este es el final del evangelio de Mateo. Dice así: y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vida y doctrina de este santo. 1. El tema de predicar a tiempo y a destiempo. Y ahora vayan y predíquenlo a todas las naciones. Lo que yo les he enseñado. Enseñen, guarden, hagan que todas las naciones guarden lo que yo les he enseñado. Y Él hace una promesa al final del Evangelio de Mateo que es precioso. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por último les compartiré el último texto de esta parte del marco bíblico con respecto a su vida y doctrina. Son iluminados con los siguientes textos, que ya les he compartido 2 de 3. Y el tercero es de la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15 específicamente. No hay más versículos, solamente tengo mis apuntes. Dice lo siguiente. Versículo 15, ahí está. Pero si tardo, en este caso, en la narrativa que hay en la carta de Timoteo con respecto a lo que le comenta Pablo a Timoteo, pero si tardo, para que así sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios. Esto haciendo hincapié en la iglesia, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en este último texto que les comparto hoy se ve esa parte de lo que mencionaba este santo, que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Ya prácticamente finalizando, hablemos algo de la tradición y el magisterio, en este caso cómo este santo veía esas partes. Dice, defendió con claridad la doctrina católica frente a errores de su tiempo, principalmente lo de la reforma protestante que se estaba dando. Sus escritos ayudaron a sistematizar la teología post-tridentina. ¿Ok? Esto tiene que ver mucho con el Concilio de Trento. Es ejemplo de lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente en su numeral 2032 o el 2032. El magisterio custodia fielmente la verdad revelada. Les voy a dar esa lectura de este numeral leña para pensar no hacerlo, pero voy a regalárselas aquí el día de hoy. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2032. Buscarlo aquí en mi versión impresa rapidito. 2032. Vamos avanzando. Aquí lo tengo. Dice: la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Recibido de los apóstoles este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. En este caso, compete siempre y en todo lugar a la iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos. Y aquí es donde la iglesia, como madre y maestra, interviene en las realidades humanas, sin poner su voluntad por delante, sino propone. Por ejemplo, vemos que la iglesia tiene el documento que ya he hablado aquí en el canal de YouTube, la doctrina social de la iglesia,
También ha hablado enérgicamente con el tema de la guerra. También habla con el tema del aborto. Y otros tantos temas polémicos que hay hoy en día en este mundo, la iglesia interviene. El matrimonio igualitario, por ejemplo, y tantas otras cosas más. Y la iglesia sale cumpliendo esto. Dice, incluso en lo referente al orden social, así como dar su juicio, sin imponer, solamente dar su comentario de la postura del depósito de la fe sobre cualquier asunto humano, en la medida en que lo exija los derechos fundamentales de las personas humanas o la salvación de las almas. En base a eso, la iglesia también entonces actúa no solo en la fe, sino también en la moral humana en general. Y eso es otra parte que este santo también defendía y custodiaba. Por último punto, con respecto a cómo él veía la tradición y magisterio, tenemos como doctor de la iglesia, su enseñanza tiene un valor permanente para la fe. O sea, no es una enseñanza que caduca, es una enseñanza reconocida por la Iglesia Universal que permanece fija como enseñanza, como reflexión a lo que siempre se ha creído. Proceso de canonización, él pasó siendo primero siervo de Dios, venerable, beato y santo, y luego proclamado doctor de la iglesia. Aquí les pongo en las cajas de los comentarios, le pongo en este video a que si quieren que haga un video explicando cada uno de estos términos, ser siervo de Dios, venerable, beato, santo y doctor de la iglesia, me dejan ese comentario y vamos a retomar la saga que hayamos hecho de short con este tema tal vez, que es explicando en videos short cortos qué es ser siervo de Dios, qué es venerable, qué es un beato, qué es un santo y qué es un doctor de la iglesia. Y eso lo haremos dentro del marco de las cápsulas católicas. Fechas claves de la vida de este santo. Uno, obviamente, cuando nace, 1542. Ordenación sacerdotal, 1570. Para la gente que le gusta hacer cuenta cuántos años tenía cuando se ordenó como sacerdote. 1599 es elevado a cardenal. 1621 muere. 1930 es canonizado y en el año 1931 es proclamado doctor de la iglesia. Frase atribuida a este santo: el que encuentra a Dios lo ha encontrado todo. El que encuentra a Dios lo ha encontrado todo. Bien, esa sería esta mini biografía, un poquito larga, pero igual mini biografía al fin y al cabo, de este santo, que cuando yo dije, este doctor de la iglesia, yo nunca lo había escuchado. Bueno, nos aparece San Roberto Bellarmino, santo doctor de la iglesia católica. Para finalizar este video haremos, como todas las mini biografías, la oración colecta que corresponde a la festividad de este santo y una oración final. Nos pondremos entonces en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que para defender la fe de tu iglesia y fortalecerla con nueva doctrina, concediste a San Roberto Bellarmino, obispo, una admirable sabiduría y fortaleza. Concédenos por su intercesión mantenernos firmes en la integridad de la fe y seguir siempre la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oración final, la oración que vamos a utilizar para pidiendo la intercesión de este santo. Señor Dios, que concediste a San Roberto Bellarmino la gracia de servirte con inteligencia y fidelidad, danos amor a la verdad, firmeza en la fe y humildad en el corazón para que, iluminados por tu luz, vivamos siempre en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.